Bueno, tenemos nuestro gran poeta y es un honor para Poetas en Mayo el que hoy pueda presentarse dentro del festival, porque es una gran celebración el que nuestros poetas de la ciudad puedan salir de su cuaderno y presentar su libro. José, sin tilde en la E. Resulta que, bueno, ya nos lo cuenta aquí en su diario del jubilado, pero él era maestro, porque a mí me gusta muchísimo la palabra maestro de ciencias, de matemáticas, y he aquí que era profesor de matemáticas, maestro de matemáticas, pero que adoraba las lenguas. Terminó los últimos años, ya no daba matemáticas, se pasó de las ciencias a las lenguas, porque él ama la palabra, y lo podéis comprobar a lo largo de su libro y leyendo su libro. Invitaros a que leáis el libro, a que lo leáis varias veces, porque un poemario con una lectura no vale. Para mí primero es con ansia el elegir un poema, el ir leyendo y luego quizá de una manera más reposada volverlo a leer. Esto porque tú en tu biografía ya dices que escribes, ya sabemos que estás además en tu adorado grupo y muy querido Parnaso, que estáis aquí todas y todos. Y es un placer ver que esto esté ocurriendo en Vitoria, que tengáis un grupo así, además con el nombre de Parnaso, es para felicitar a quien lo lleva adelante también y a todas las que estáis dentro del grupo, a todas y todos. Pero a ver, José, ¿esto de dónde viene? Diversos versos, esto. Bueno, Elisa, a ver cómo surge, dices. Pues mira, esto es un poquito, sigue los parámetros de una obra, de una novela, ¿no? O sea, tiene un principio, un comienzo, un nudo y un desenlace, ¿no? El principio está muy claro. En el año 2016, no hace mucho, 2016 me dio el Siroco y me presenté a un certamen literario. Y una totalmente desconocida para mí, Elisa Rueda, me dio el premio, y me dijo, ¡ay, me ha gustado! Tienes mucho ritmo. Yo me imagino que te referías a literario. No nos conocíamos. Del otro mal. Lo que sería el nudo está aquí. El nudo son mis queridos y queridas miembros del Parnaso. Estos son un poquito los que me han ayudado a desnudarme por dentro, porque es muy fácil escribir cosas así que no tengan nada que ver contigo, pero es muy difícil mostrarte, mirar para adentro y bueno, mostrar lo que tú llevas ahí. En muchas ocasiones no te gusta nada lo que encuentras, pero otras veces, bueno, pues sí. De cualquier modo, tienes un pudor a soltar todo eso al resto de la gente, ¿no? Bueno, pues esta gente, pues hemos hecho auténticas orgías virtuales. Poéticas, ¿no? Poéticas, exactamente. Estos, bueno, ahora mismo, yo el otro día decía, pues casi me puedo autodefinir como un pornógrafo emocional. Y esto, a ver, lo de pornógrafo emocional no es mío, me encanta, pero es de Marvel. Lo leí en una entrevista y dije, coño, pues qué bonito, ¿no? Lo de pornógrafo emocional. Bueno, pues me gustaría ser de mayor eso, pornógrafo emocional. Y bueno, y el desenlace. ¿Cómo se gestó? Pásame el libro. ¿Cómo se gestó este libro? Bueno, pues este libro se gestó gracias primero a Marcelo Safores, que es el editor de Editorial Tarcus, y luego a Ana Ricarte, Salva Aledo y José Ascastizábal, que están aquí, que fueron mis críticos, mis correctores, y los que me ayudaron de alguna forma a ir eligiendo pues, los versos que conforman este poemario, ¿no? Básicamente, parece que escribir un libro o un poemario, en principio parece que es muy fácil, ¿no? Dices, pues tienes 300 poemas, pues tienes para hacer
4 libros. Pues no, es bastante más complicado de lo que parece y sobre todo, y muy a mi pasar, que yo soy más bien baguete, pues exige muchísimo trabajo. Lo que pasa es que, claro, el trabajo que lo haces a gusto no es trabajo. Yo cuando era docente trabajaba mucho, os lo puedo asegurar, y no lo consideraba trabajo, ni mucho menos. Tú sabes de qué hablo, ¿verdad? Pues esa. Para empezar, bueno, pues el libro empieza por el prólogo. Y para el prólogo, José Sanestizábal, bueno, pues famoso escritor, ahora mismo acaba de publicar una novela muy interesante, es Andrómeda, que es su 12ª novela. ¿José? Sí. ¿Vale? Pues bueno, pues muy recomendable. Y José se encargó de... le pedí, digo, oye, hazme el prólogo, tú que sabes de letras, sabes escribir, o se supone. Y bueno, pues me hizo un prólogo que a mí me gustó. El ser humano se levanta, se limpia el rostro y se pregunta, ¿pero qué es la poesía? Alguien objetará que no siempre, que no todas las mañanas, que no todo el mundo, contadísimas excepciones. El resto, la inmensa mayoría, alegraos, porque voy a responder a la cuestión. La persona intenta entenderse e intenta entender la vida. Para ello, indaga, reflexiona. Los aplicados toman apuntes. ¿Estoy diciendo entonces que la poesía son los apuntes del observador? ¿Es esa mi definición? ¿Hemos terminado? Casi. Comentaremos un par de detalles más. Es frecuente que el observador quede admirado ante la belleza de la vida y escriba: y una ascensión al cielo en copas que bebo y bebes, haciendo cuentas. También es frecuente que escrute a sus semejantes y sea testigo del esfuerzo, de la lucha cotidiana. Soy polvo de un terreno baldío, el murmullo de 100 arroyos perdidos, el canto de hombres trabajando y el recuerdo de otro pueblo vacío, emigrante. Se han dado casos de personas que han querido a otras. Es una conducta extraña, pero sucede. Me comentan que se sabe con total seguridad de personas que han llegado a desear carnalmente a otras. Me quedo estupefacto. Supongo que es posible. Necesito sentirte mojada de luna, tibia en el contacto. Necesidades. Hay mucho que indagar. El observador escribe y escribe. Nos cuenta descubrimientos, hace y se hace preguntas. Da con alguna certeza. Describe aquel recuerdo. En algún momento, alguien llama poeta a quien se dirige a nosotros. El poeta continuará su quehacer, su exploración. En mi opinión, cada vez necesitará menos palabras para expresarse, menos, porque el fin último de la poesía es el silencio. Hablar, vaciarse, callar. Así lo creo. Pero en ese muy largo proceso, uno disfruta de la compañía de un amigo, José La Concepción, que nos habla a todos y a cada uno. El poema es absolutamente propiedad del lector, porque el autor lo regala. Aceptemos el presente y leamos. José me decía que mi poesía siempre tiene unos matices humorísticos. Bueno, pues la vida no hay que tomársela muy en serio, pero a veces sí.
A veces hay que tomársela muy en serio. Y voy a empezar leyéndoos un poema que yo creo que ahora mismo es muy actual y bueno, pues va por ustedes. El miedo. El miedo es una cruel medusa que se agarra fuerte a la garganta, que te hiela la sonrisa, que agarrota el pensamiento. Se nos ha llenado el cuerpo de miedo. ¿Miedo? Sí, pero de un día no verte entre los pliegues del recuerdo, de los sueños compartidos, de mirarme en el espejo y no conocerme, de no escuchar el sonido del llanto amargo de aquellos niños de ojos hundidos, de no sentir el dolor por todos los que han sufrido, de no valerme por mí mismo, de no verme entero y satisfecho, de vaciarme de anhelos y de lucha, de vencerme al desaliento y la rutina. Miedo, miedo absurdo y sin sentido, miedo a tener miedo, miedo solo a morir solo y sin haber vivido. Me van a echar una mano algunos de mis colegas. Como somos muchos y queremos hacer las cosas cortas, pues el aplauso final, si consideráis que lo merecen o que lo merecemos, bueno, pues lo dejamos para el final, porque si no se hace muy... Y bueno, pues va a empezar Charo García. Charo, bueno, aquí tenemos Charo. Charo es una poeta firme, enérgica, reivindicativa, pero que la verdad se nos deshace cuando habla o cuando menciona de su nido y de sus polluelos. Maestro, quise educar simplemente, mostrarte nuevos caminos, jugar a hacer equilibrios en la línea del horizonte. Quise borrar de un plumazo todos los verbos grises del diccionario, que rieras con risa franca y sincera y jugaras a inventar palabras. Quise que creyeras en ti y que no creyeras todos aquellos cuentos que te contaron y no te dejaban dormir. Quise despertarte inquietudes, que crecieras por dentro y por fuera, capaz de decidir por ti sin miedos y atravesaras firmes las tormentas. Quise simplemente ser un maestro, pintor de futuros presentidos, diseñador de perfiles libres, solo un maestro, y no es poco lo pedido. Ángel de Lucas. Ángel es escritor desde los tiempos aquellos de Amilamia y Lux de Boniorum, ¿verdad? Es el coordinador de nuestro grupo. Por supuesto. Bueno, yo abrí el libro y dije, ¿qué página ha salido? Desequilibrios. Pues esta es la que voy a leer. Y dice así: hoy me levanté fuerte y ni el mayor contratiempo podrá abatirme, ni los días cayendo como copos de nieve formando gruesa capa en tus espaldas, ni perder ese último tren que lleva no sabes a qué destino, ni la hiedra de la melancolía trepando por las rendijas de los recuerdos, ni las heridas no cerradas que supuran en otoño, ni la piedra puntiaguda del zapato que surge en mitad del camino, ni la falta de respeto, ni el mal humor, ni los egoísmos crecientes, ni el dolor de esófago, ni el no poderte ver. Hoy me levanté fuerte y, cielos, está empezando a llover. Gracias. Loli García Gea acaba de publicar un poemario precioso que es como Mariposas muertas. Bueno, yo elegí un poema, me gustaban muchos, pero elegí Olvido porque me sentí identificada. Y dice así: creo que tengo para el olvido una gran facilidad. Y ya no es que no recuerde dónde dejé las llaves, o el nombre de esa persona con quien me acabo de cruzar, o aquellas conversaciones en una mesa de un rincón de aquel bar.
es que los capítulos vividos se van perdiendo en los atajos de lo evocado. Es que el recuerdo continuo te puede llenar de nostalgia mortal de necesidad. Es que el paso de lo pasado en el tiempo duele y se clava en la memoria, sabiendo que como agua pasada no volverá. Esto del olvido me parece que no es fallo mental ni defecto, sino algo de extrema necesidad, que no hay que verlo como un problema. La verdad es que ahora mismo, no sé ni por qué empecé a escribir este poema. Maribel Prieto, en la página 45 hay un poema que se titula Maribel. Es ella. Yo elegí Emigrante porque es uno de los primeros poemas que escribiste en Parnaso y a mí me encantó. Y se titula Emigrante. Soy un grito nacido en el exilio, un rayo de esperanza de futuro, el fruto de un amor correspondido y el sueño de un proyecto inseguro. Soy polvo de un terreno baldío, el murmullo de 100 arroyos perdidos, el canto de hombres trabajando y el recuerdo de otro pueblo vacío. Soy la memoria de una tierra olvidada, la unión de fábricas y campo frío, la letra de un discurso inacabado y el fragmento de un pendón que no es el mío. Soy solo lo que soy, lo que fui, lo que quise ser, y desde luego soy lo que sin duda seré. Gracias. María Gemañoso, con todo el empuje de su juventud y con todo un futuro para seguir contándonos cosas. La voy a acompañar, Roma. Es hora. Es ahora. Es hora de desgarrarnos a dentelladas las máscaras y caretas, de despojarnos de lo que nos sobra y dejarnos la mirada serena y quieta. Ahora es la hora de trepar por las paredes inclinadas por el miedo y el terror, de tumbar tronos rancios, carcomidos, de dejarnos llevar por el amor. Es ahora la hora de entrar con decisión a matar con entereza y estoque fino, mirando fijamente y cara a cara al toro negro y bragado del destino. Ahora es hora de destrozar a jirones las banderas, de gritar consignas repetidas, contagiosas, de romper de golpe los silencios de la silente mayoría silenciosa. Es ahora de luchar por lo que vale la pena y emociona. Es hora. Perdóname, María G, pero volví a olvidar que mi reloj no funciona. Rosy Puelles tiene un poema que se titula ¿Qué precio tiene el olvido? Bueno, a José le encanta jugar con las palabras, el doble sentido de las palabras, hacer juegos de palabras, o sea, tiene un dominio absoluto del diccionario y de la palabra. Y he elegido este poema porque me parece precioso cómo juega con los verbos y con los tiempos verbales, con las formas verbales, con los verbos, las terminaciones de los verbos. Se titula Conjugaciones. Conjugar con las palabras no bastaba y me lancé a conjugar en primera persona, en pretérito desvergonzado, huyendo de los subjuntivos absurdos en un presente inadecuado. El incompleto gerundio huyó del imperativo desmesurado y la primera persona del plural participó en un participio compartido con un condicional entusiasta diseñando un futuro imperfecto. Amar, soñar, cantar, leer, emprender, conocer, sentir, sonreír, vivir. El juego resultó bonito, pero no temáis, nos quedan todavía
infinitivos infinitos. Carmele San Germán. Carmele desde siempre ha amado la poesía. Consigue asombrarnos palabras y en más de una ocasión nos obliga a mirar el diccionario. Arratsaldeon. Pues he elegido uno muy sencillo, que un maestro como es José nos dice en la sencillez los mensajes. Se titula De limpieza. Hoy sábado me ha tocado ordenar mi armario y me he encontrado un calcetín sin pareja, un propósito firme no cumplido, pantalones desgastados y un amor casi perdido. He buscado hasta en el fondo, pero ¿dónde estará aquel jersey que me puse en primavera? Y esas botas de andar firme y esa mirada de miedo. He visto un abrigo sin estrenar, pero no encuentro aquel ímpetu sin freno, ni aquel fuego sin vestar. Pero por hoy ya es suficiente. Cierro despacio la puerta sin que se note. Y mañana sí, mañana arreglo el camarote. Gracias, Carmel. Fátima Tobar. Fátima tiene un verso precioso que dice: en patria chica, en tierra grande. Hola, buenas tardes, arratsaldeon. Gracias, José, por tus palabras. Sabes que yo lo mismo contigo. Bueno, yo he elegido este poema que es igual un poquito más adecuado para los momentos que estamos viviendo y, como no, lo ha escrito mi compañero y admirado poeta. ¿Me cedes un abrazo? Hoy solo necesitaría que me abrazaras muy fuerte, percibir tu tibio cuerpo en un momento pegado al mío, apreciar cómo tu corazón inicia un palpitar galopante, sentir tu aliento cercano rozando mi cuello frío, cerrar poco a poco los ojos y, sin decirnos nada, notar cómo circula tu sangre, respirar muy hondo, vaciarme y comprobar que sigo vivo. Pero no temas, no pienses que es nocivo. Esto de los abrazos es algo vital, necesario, conveniente y hasta totalmente inofensivo. Es que ricasco. José Manuel Tarriño. Bueno, José Manuel es un tipo curioso. Yo realmente no sé si es un arqueólogo poeta o es un poeta arqueólogo. Lo que dice, y tengo muy claro, es que periódicamente José Manuel se dedica a mirar las estrellas en las noches del desierto y yo creo que ahí le viene su inspiración. Escuchadlo. Arratsaldeon, buenas tardes. Arrepentido lo quiere Dios. No me arrepiento de lo que pude llegar a decirte, pero quedó atascado en mi boca. No me arrepiento de haber perdido aquellos besos que se fueron caducando con el tiempo. No me arrepiento de no haber compartido las caricias que se fueron difuminando entre la niebla del olvido. No me arrepiento de no haber llegado a ver en tus ojos todo lo que tenía que haber sido capaz de ver y no vi. No, nunca jamás me arrepentí de lo que pudo ser y no ha sido, de lo que me perdí por no haberme atrevido. De lo único que podría arrepentirme es de antes no haberme arrepentido. Muy bien, gracias. Con Menchu voy a ser muy breve. Toda ella es poesía. Buenas tardes. Nocturno en si bemol. Frente a frente, cuerpo a cuerpo, tus dedos se deslizaron por los ajados senderos de mi rostro. Y la respiración se fue acelerando
cuando empezaste a desenredar los rizos de mi pecho y mis anhelos, mirándonos fijamente a la cara y descubriendo en el fondo oscuro de nuestros ojos la esencia misma del deseo. Me abandoné a tus juegos. Los suspiros y gemidos ahogados se fueron acurrucando entre los pliegues de las sábanas arrugadas y una oleada de calor comenzó a ascender inexorablemente hasta mi pecho desbocado. Lentamente, como en una danza tribal, depositaste poco a poco tus húmedos labios en mi boca entreabierta y te besé. Sí, te besé. Y fue solamente entonces cuando fui consciente de que solo estaba escribiendo. Gracias. Gracias, Pecho. Paco Oliver. En esta ciudad andamos mucho intelectual de pacotilla, de boquilla, como el que aparece en este poema, pero Paco no. Don Francisco, que a veces le suelo llamar, es de los de verdad. Poteo intelectual. Estaba al final de la barra de aquel bar. Nos conocimos en algún evento cultural. Me invitó a tomar un vino y, sin más. ¿Sabes? El estajanovismo intelectual está cayendo como cayó el muro de Berlín y las hojas en otoño. ¿Qué? Asombrado. El individuo actual está recubierto de un pragmatismo filosófico que lo castra totalmente como parte de una colectividad. Sí, más asombrado. El realismo platónico, en términos generales, choca contra el nominalismo tal y como se plantea en esta sociedad. Bueno, totalmente asombrado. Las teorías lingüísticas de Chomsky creo sinceramente que podrían aplicarse al fundamento estructural del Heidegger. Podría ser, Tengo que mirar en la Wikipedia quién es ese tío. En esta triste y provinciana ciudad nunca ha existido la poesía y los juntaversos que se lo creen y que por ahí se mueven, no hacen sino reflejarse en el espejismo de la nada y de la mierda. Pues vale, sentencié solemnemente mirando el vaso vacío y sin decir nada más salí de aquel bar. En la calle me pareció que la luna me sonreía traviesa y me guiñaba un ojo. Aurora Nieva. Hace muchos años yo quería llegar a recitar como ella. Vano intento, inútil. Es una gran poeta local y coautora del libro Literary Space en Acuario y Verso, y luego de un par de poemarios de mucho éxito que son Los pétalos transparentes y El cortejo de la libélula. Lo mismo que los de mi compañera Loli, muy recomendables. Bueno, yo he cogido necesidades porque necesito, José, necesito sentirte mojado de luna, tibio en el contacto que llenan los vacíos de las solitarias mentes. Necesito saberte oculto en el hueco de las sombras, acariciando rumores y disipando miedos en atardeceres silentes. Necesito soñarte, cubierto de un manto de luz que escape y huya del tiempo pretérito, precipitado, privilegiado, tan solo presente. Necesito entenderte, expuesto en el recuerdo de las palabras que tiemblan, resuenan y resbalan en un instante ardiente. Últimamente estoy jugando a un juego que cada vez me gusta más, que es dedicarme a los sonetos, a las liras,
la métrica ya establecida, ¿no? Entonces, bueno, pues en casa me paso todo el día silabeando, haciendo así con los dedos, aunque con el tiempo te das cuenta de que esto tiene muchísimo que ver con la música. Cuando de repente haces un verso y no es un endecasílabo, te das cuenta y dices, no, esto no va. Y sin embargo, hay veces que estás continuamente escribiendo y dices que no te hace falta ni contar. Me imagino que con el tiempo aprenderé. Pero ahora, bueno, me gusta, me da por ahí. Os he dicho antes, al principio, que guardábamos los aplausos para el final. Bueno, pues he hecho un soneto para mis queridos parnasianos y cuando terminemos, pues se levantarán y si consideráis oportuno, pues les aplaudís. ¿Vale? Que les hace ilusión. Mis amigos del Parnaso, mis amigos, poetas del Parnaso, van dejando huella en el camino, cada cual de una madre y de un destino, cuando fundimos versos frente a un vaso. Del Parnaso, mis amigos poetas, locos, extravagantes forajidos, que me quieren dos más si les envido y me dan la vida, me abren la puerta. Al juntarnos se encienden las farolas y se ajusta el reloj de las edades. Vamos repartiendo cartas que encarten, conjugando versos, carambolas, de historias de amor, de soledades y melancolías que se comparten. Pues muchísimas gracias y Pues bueno, nada, a seguir disfrutando del gracias libro. también Sorionak. a Lisa, a Josean y a todos vosotros, parnasianos, y todos los que habéis venido a escucharnos. Muchas gracias.